para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a seguir deleitándonos en la palabra de nuestro Dios. Amén. Es un gozo, realmente un deleite poder estar entre ustedes, poder volver a verlos. Como mencionaba el pastor Luis Lara, me acompaña mi esposa con mis demás hijos, mi esposa Olivia, José Castillo, Ditza, Naisa, Saily y Luisa. Gracias a su pastor que tuvo a bien el invitarnos y se nos ha encomendado hablar ahora de Jesús, nuestro ejemplo o modelo de humildad. Jesús, nuestro ejemplo de humildad. Así que si me acompañan en oración, por favor, oremos al Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor, nuevamente. Cuán maravilloso eres, Señor. Exaltado sobre todo eres, Señor. A ti la gloria, la honra, el honor y el poder, Señor. No hay nadie más, Señor, que sea digno. Solo tú, Señor. Estamos, Señor, delante de ti, estamos en tus manos. Estamos ante tu palabra, Señor. Tu presencia entre nosotros, Señor, se haga manifiesta por el poder de tu Espíritu, Señor. Enseñando, redarguyendo, convenciendo, consolando, apuntando a Cristo, guiándonos a toda verdad para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, te necesitamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Nuestro ejemplo de humildad, Jesús. Y solamente alguien que verdaderamente es humilde y glorioso puede dar el ejemplo perfecto de humildad. Ese es Jesús. Solamente Él es humilde y glorioso. Él nos puede dar el ejemplo perfecto de lo que es humildad. Hoy vamos a mirar no solo cómo Jesús es nuestro Salvador y Señor, sino cómo también Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo de humildad. Y no cualquier ejemplo, sino el ejemplo perfecto de humildad. ¿Dónde más podríamos aprender humildad verdadera sino en el único que tenía todas las razones para exaltarse a sí mismo? Él es Dios siempre, pero Él decidió, Él eligió humillarse. Y nosotros como todo lo contrario, nosotros que no tenemos razones para gloriarnos, nos aferramos a nosotros mismos y queremos ser exaltados. No queremos humillarnos. Para nosotros la humillación o el ser humildes es debilidad. Él mismo dijo en Mateo 11:29, es el texto base: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que Él haya sido humilde una vez
en una ocasión, 2 veces, no. Humilde de corazones, siempre fue humilde. Y esa humildad no solamente se manifiesta cuando Él se encarna y desciende y deja su trono, sino desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es humilde. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en estos momentos, aprender de Él. Necesitamos un ejemplo, necesitamos un modelo para humildad. Aprendamos de Él. Pero cuidado, no es un simple llamado a que nosotros seamos amables o que seamos modestos, no. Aquí hablamos de algo más profundo, una humildad que nace del amor, una humildad que nace del amor, una humildad que no es debilidad en ninguna manera, sino es gloria contenida, poder que se somete voluntariamente como Él lo hizo. Vamos a ayudarnos con Filipenses en el capítulo 2, porque Filipenses capítulo 2 es la interpretación o es la expresión de lo que Él dijo: aprenda de mí que soy manso, humilde. ¿Cómo fue Él manso y humilde? Bueno, Filipenses 2 nos lo dice. Este pasaje nos muestra quién es Cristo, quién fue, quién llegó a ser y quién será por la eternidad. Este texto no solo nos invita a que lo admiremos, pero nos llama a que nosotros lo imitemos, que sigamos su ejemplo. Mira cómo comienza en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa actitud que hubo en Cristo Jesús. Esto no es un consejo, es una orden para todo creyente. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud. Es un llamado urgente a todos los creyentes. Piensen como Cristo, está diciendo, sientan como Cristo, vivan como Cristo. ¿Y cuál es ese sentir del cual Pablo nos habla en Filipenses 2? La humildad. Es la humildad de la cual Cristo dijo en Mateo: aprendan de mí. Y para entenderlo mejor, este sentir, esta actitud, Pablo nos lleva por 2 movimientos de Jesús. En el versículo 6 al 8 de Filipenses 2, hay un camino hacia abajo, una condescendencia, una humillación. Y en los versículos del 9 al 11 hay un camino ascendente, un camino hacia arriba, una recompensa, una exaltación. Entonces hay un descenso, hay una exaltación, hay un sacrificio, hay una recompensa. Jesús mismo lo enseñó en Mateo 23:12, porque el que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Antes de ver estos 2 movimientos, la condescendencia de Cristo, su humillación y su exaltación, no olvidemos el contexto en el cual Pablo está escribiendo esto. Este texto, hermanos, de Filipenses es tan profundo que nosotros nos imaginaríamos que debía estar en la carta a los romanos o en la carta a los hebreos. Pero está en medio de una carta donde Pablo tiene una preocupación pastoral. Este texto, hermanos, es tan profundo, es tan teológicamente desafiante, pero
Pablo tiene una intención pastoral cuando él cita esto o cuando él escribe esto. Es una preocupación pastoral y práctica. ¿Saben qué fue lo que impulsó a Pablo a escribir esto? No era para una clase teológica, no fue para una conferencia académica, no, fue porque había un conflicto en la iglesia entre dos hermanas, una llamada Evodia, otra Síntique. Había desunidad. Si dos creyentes, hermanos, no pueden caminar juntos, es a causa del orgullo, es a causa de la falta de condescendencia como Cristo. Y cualquiera pudiera escandalizarse como dos hermanos por los cuales Cristo murió están en conflicto dentro de la iglesia. Bueno, es lo que estamos viendo, sí. Aquí hay dos creyentes, y no cualquier creyente, sino creyentes fieles, compañeras de Pablo, colaboradoras, dice. Dos personas comprometidas, pero como tú y como yo, tenían roces, podían chocar. Y en Filipenses 2, en el capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que haya unidad. ¿Te das cuenta? Un pequeño conflicto, una diferencia de carácter o de criterio de cómo hacer las cosas, algo tal vez, hermanos, sencillo, pero que si no se trata a tiempo, Pablo podía ver este peligro, que si no se trataba a tiempo podía romper la unidad de la iglesia. Y Pablo, como buen pastor, sabe que esas fisuras son como grietas en un barco. Si no son selladas, el barco, entiéndase la iglesia, se hunde. Deja de cumplir el propósito por el cual Dios las estableció. ¿Por qué creen que Jesús oraba por la unidad? Que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que sean uno. Porque ¿cómo creerá el mundo si cuando viene el mundo a la iglesia, entonces hay conflictos, hay peleas? Entonces dice, ¿cuál poder del evangelio transformador? No lo veo aquí. Para que el mundo crea, dijo Jesús. Él oraba que haya unidad para que el mundo crea. Ahora, el apóstol Pablo no les da una clase de cómo resolver conflictos. Pablo no le está dando un libro de autoayuda a estas hermanas para arreglar el problema, no. Pablo quiere cerrar esa grieta y lo hace, este conflicto entre estas dos hermanas, y lo hace con la más poderosa o el más poderoso ejemplo, el de Jesucristo. Les presenta a Cristo, les presenta a este Cristo su humildad, su entrega y su actitud o sentir, del cual él decía, haya en vosotros este sentir, esta actitud de humildad que hubo también en Cristo. Les dice, así debe ser su manera de pensar, el sentir de ustedes también, como el de Cristo. En el versículo 2 del capítulo 2, Pablo lo resume así, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Miren, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Lo ven? Unidad,
unidad, unidad. Y esa unidad solo se logra, hermanos, por medio de la humildad. Por eso Pablo le dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Los versículos 3 y 4 lo deja claro también. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Eso es lo opuesto, hermanos, al corazón carnal, ¿no es verdad? Nos gusta ganar discusiones, nos gusta defender nuestra reputación, defender lo nuestro, nos gusta siempre tener la razón, ganar todas los diálogos, las conversaciones, pero Cristo nos llama a otra cosa. Entonces Pablo lanza esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo es la encarnación perfecta de esto, inexplicablemente perfecta de lo que acaba de exhortar. Y ahora esta base que Pablo ha puesto delante nuestro, delante de la iglesia de los filipenses y delante nuestro, ahora podemos ver el texto y aplicarlo a nuestro corazón con esta base. Ahora sí, veamos los movimientos que mencionamos al principio, la condescendencia, la humillación y después el segundo movimiento, la exaltación. Entonces, el primero, en los versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, después de decir, hay esta actitud, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, en otras palabras, Él comienza en el tope, Él comienza arriba, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la condescendencia de Cristo, la humillación. Esto es el camino hacia abajo, y no es cualquier camino, es el descenso más radical que la humanidad en el universo haya presenciado. ¿Qué es la humildad? Bueno, una definición sencilla y práctica. Pensemos en esto para ver la definición, lo que es realmente humildad. Este pasaje de Filipenses nos hace un llamado a la unidad, ¿verdad? Y la unidad solo es posible cuando hay humildad. Ahora, Pablo no nos da una definición explícita de lo que es la humildad, pero nos da nos ayuda de una manera a entender lo que es en la práctica, porque no nos está dando aquí teoría, sino cómo se ve esa humildad en la práctica, porque la humildad no es una idea filosófica. Lo que nos da es algo práctico, valioso, una descripción viva, concreta y real de lo que es la humildad. Los versículos 3 al 4 dice, nada hagan por contienda, por vanagloria, al contrario, con humildad consideren
a los demás como importantes, esta es otra traducción, que ustedes mismos no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Hermanos, esto no es poesía, no es teoría, es práctica. Eso es la humildad, es acción, es moverse en beneficio del otro. Así que, ¿qué es la humildad? Hermanos, humildad es tratar al otro como si fueran más importantes que tú. Y como decíamos, eso va en contra del corazón carnal. Es dejar de pensar solo en ti y empezar a cuidar también a los demás. Es tomar tus decisiones no centrado en ti, sino centrado en que beneficien a tu prójimo antes que a ti. Y eso aunque nos cueste. Eso, hermanos, se parece mucho a la descripción del amor. Primera de Corintios 13:5, ahí Pablo dándonos características del amor. Pablo dice que el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo. Entonces, nos damos cuenta, eso es lo mismo que Pablo nos está diciendo acerca de la humildad. Entonces podemos decir con certeza que la humildad es amor en acción. Humildad es amor en acción. Así que no puedes ser humilde sin amor. Y si tienes amor verdadero, entonces vas a ser humilde. Vas a vivir con humildad. Así de simple. ¿Saben? Esto fue lo que Jesús hizo. Él nos consideró a nosotros mayor que a Él mismo y condescendió. Y esto por amor. Por eso, 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Qué lo llevó a condescender? ¿Qué lo llevó a dejar su trono? El privilegio que tenía, la adoración de los ángeles, para venir a un mundo lleno de pecado, donde lo insultaron. Fue el amor. Fue el amor. Si queremos, hermanos, ser humildes como Él, necesitamos ese mismo amor en el corazón. Cristo, hermanos, persiguió los intereses de otros, es decir, nosotros, cuando éramos sus enemigos. Y lo hizo con un amor tan extremo que Pablo describió este amor en Efesios 3:19, sobrepasa todo entendimiento. Ese amor sobrepasa todo entendimiento. Entonces su humildad no cuadra con la lógica humana. Y nos damos cuenta cuando leemos el texto en Mateo, que nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo fue lo que hizo. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Hermanos, este texto va más allá de todo
lo que podemos explicar. Lo que Él hizo nace de su amor y nos deja sin palabras. Y ese amor, dice Colosenses 3:14, es el vínculo perfecto. Es lo que nos une de verdad como iglesia, su amor. Es el lazo que mantiene fuerte nuestra unidad en Cristo. Entonces, estamos viendo la condescendencia, la humillación de Cristo. Estamos viendo a Cristo mostrando en la práctica su humildad. Cuando dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que tenemos que aprender. Entonces, veamos paso a paso. Él va descendiendo y cada vez es como que va bajando escaleras. Y un escalón va más abajo y más abajo y más abajo. En el primer escalón lo vemos en los versículos 5 al 7, que ya leímos, lo vuelvo a leer, 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, comienza en el tope, decíamos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ese es el primer escalón que Él condesciende, en el cual Él se humilla. Este pasaje, hermanos, es uno de los textos, un texto único que nos revela un atributo. Cheque, están estudiando los atributos de Dios. Este es uno de sus atributos, pero es uno que es poco mencionado y es humildad. Dios es humilde, aunque hasta se escucha raro, ¿no? Dios es humilde y Él es humilde por naturaleza. Y esa humildad nace de su amor y es algo asombroso porque dice en la exhortación, cuando dice que tengamos esa actitud, ahora viene lo glorioso, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué significa eso? Que siendo en forma de Dios, o sea, Él comienza su descenso en el tope. Cristo existía eternamente en forma de Dios, es decir, Él era plenamente Dios, con todos sus atributos de la deidad. No era un ser divino inferior, como los testigos y los mormones dicen. No era un ángel glorificado. Pablo dice que Cristo, existiendo eternamente con Dios, ese es el sentido, con la misma naturaleza, la misma esencia divina, dice, no se aferró a eso. La palabra en griego siendo, existencia continua, la palabra forma en el griego es naturaleza o esencia. En otras palabras, Cristo siempre fue y siempre será Dios. Como dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y estando en esa posición, mira lo que hizo. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a sus derechos divinos. No se aferró a sus derechos de igualdad con Dios. No dijo, yo soy Dios. Fueron los hombres que pecaron contra mí, que se humillen. No, Él toma el primer paso. Eso es tremendo. Nosotros decimos cuando alguien nos ofende o peca contra nosotros, lo queremos ver arrodillado, que se humille. No, Él tiene que tomar la iniciativa. Él fue el que provocó todo esto. Y si ese hubiera sido el caso de Dios, hermanos, nosotros hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Si Dios hubiera dicho, ellos fueron los que fallaron, ellos que vengan a mí. No,
Él nos vino a buscar. Él nos vino a buscar. Entonces, Él no se queda en su trono. Él no exige ser servido. No, Él renunció a eso, sin dejar de ser Dios. Él renuncia a los privilegios de su gloria. Eso, hermanos, es humildad. Y eso es completamente opuesto a nuestro corazón orgulloso. Él no se aferra, dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién lo despojó? Nadie. ¿Fue el Padre? No. ¿Fueron los hombres? No. Él mismo lo hizo y voluntariamente. Él no fue forzado, nadie lo obligó. Él eligió ese descenso, lo hizo libremente, voluntariamente, por amor al Padre. Y eso es clave. Hermanos, el amor verdadero no impone. El amor verdadero es libre. No se puede forzar a amar a alguien. Por eso, todo lo que Cristo hizo, lo hizo por pura gracia, por puro amor. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el texto nos sigue diciendo, tomando forma de siervo. Qué contraste, ¿no? De forma de Dios a forma de siervo, de esclavo. Jesús no solo se humilló al volverse humano, ya eso era una humillación que Dios, si dice el salmista que los ojos de Dios son tan limpios que no pueden ni ver el mal. Que solo el hecho de mirar a la creación es condescender, pero Él no solamente se humilla al serse humano, sino que siendo humano, siendo uno como nosotros, se hizo esclavo de los humanos. Él no vino a mandar, vino a servirnos. Vivió amando a los demás como a sí mismo, tal como manda el segundo mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Y ¿sabes qué? Él fue el único que lo cumplió de verdad. Jesús vivió para servirnos, y al hacerlo vivió, según en el versículo 3, tratándonos como si fuéramos más importantes que Él. Hermanos, del trono Él viene a un pesebre. Él cambia la corona de oro y de piedras preciosas por una corona de espinas. El cetro por un formón. La alabanza de los ángeles por el vituperio, la humillación de los hombres, las blasfemias de los hombres. Hermanos, el Creador desciende del cielo al suelo polvoriento de Galilea. El Creador lavando los pies de sus criaturas. Pues, hermanos, no hay palabras para explicar eso. Eso no entra en nuestra lógica. Pero esa es la lógica del reino. Jesús, aunque es igual a Dios, decide por su propia voluntad ponerse bajo sus, deja a un lado sus privilegios, se hace siervo de Dios y no lo hace obligado, sino lo hace con gozo, con alegría, como dice Hebreos 10:7, que es una referencia del Salmo 40. Aquí estoy, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en el rollo. Y esa decisión, hermanos, no fue algo que ocurrió
en último momento, sino, dice 1 de Pedro 1, 18 al 20, miren esa decisión cuando fue tomada, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, fue una decisión tomada antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, esto significa que Cristo ya era humilde antes de su encarnación, antes de nacer, pero lo presenta a Pedro como primero, como él lo está presentando como Salvador antes que como Creador, porque él siempre ha poseído ese atributo. Dice que él fue hecho semejante a los hombres. Aquí está la encarnación. No fue un disfraz que él tomó de hombre, se hizo verdaderamente hombre. Como hombre tuvo hambre, cansancio, lágrimas y sí, tentaciones, pero sin pecado. Él vino a representarnos. Él vino a tomar nuestro lugar. Y estando en esa condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. O sea, pueden ver cómo él va más y más abajo, él va descendiendo un escalón y otro escalón y va más y más abajo. Y dice que aún como hombre se humilló. Él pudo haber exigido honra, pero no. Él se humilla más. ¿Hasta dónde? Y esto es el clímax del descenso. Jesús no solamente sirvió, no solamente se hizo esclavo de los hombres, pero entregó su vida, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:4, ¿qué dice ahí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, Cristo renunció a su vida y lo hizo como un hombre, como una criatura, un hombre como nosotros, un hombre de barro para enfrentar a Satanás, el pecado y la muerte. ¿Puedes imaginar el Dios eterno? Él viene a ser uno como nosotros. Él viene a representarnos. Él viene a enfrentar al enemigo de nuestras almas. Él viene a llevar nuestro pecado. Él viene a sufrir nuestra muerte por amor de su Padre y por amor de los suyos. En 13:1 lo resume así el Evangelio de Juan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Matthew Henry en su comentario dice, sin cesar, los amó hasta el final, hasta el extremo al que puede llegar el amor. ¿Y cuál es ese? La muerte. Morir por el otro. Pero hermanos, no fue cualquier muerte la que él padeció y la que nosotros merecíamos. Dice, fue una muerte, y hace un énfasis, y muerte de cruz. La forma más vergonzosa en esos tiempos de morir, la más dolorosa, fue diseñada por los persas para que fuese eso, perfeccionada por los romanos, vergonzosa, dolorosa, la más humillante. Y esa fue la muerte que Cristo experimentó por ti
y por mí. Cristo descendió hasta lo más bajo. Y ahí en lo más bajo, allí en la cruz, Él rompe la maldición, Él vence al diablo, nos libra para siempre. ¿Cómo? Quitándole al enemigo la única arma letal, el pecado no perdonado. Y ahora somos libres por su obediencia humilde, la de Cristo, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente hasta la muerte. Hermanos, ningún hombre fue obediente hasta el final. No lo fue Noé, no lo fue Abraham, no lo fue Moisés, no lo fue David, porque todos ellos fallaron. Todos ellos traicionaron a Dios. Todos ellos, excepto uno que rompió la estadística, uno que fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dice Hebreos 1:3, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si hay un hombre, hermanos, que fue perfecto, fue Cristo, sin pecado. Y ahora hay un hombre sentado allí, un hombre como nosotros, uno que amó a Dios más que su propia vida, y uno que devuelve la dignidad al hombre. Fuimos creados a la imagen de Dios, eso es lo que nos da a nosotros dignidad. El pecado no borra la imagen, pero la distorsiona, pero en Cristo esa imagen de Dios es restaurada, nos devuelve la dignidad. Hay un miembro, hermanos, de nuestra raza sentado a la diestra del trono, que está intercediendo, uno que se humilló hasta lo más bajo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, este Rey, este Señor, pero que no es como en los reyes y los señores de este tiempo, como nos dice Mateo 20:25, como Él mismo lo mencionó a sus discípulos. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y luego dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué clase de rey? Un rey humilde, un rey que sirve, un rey que da su vida, pero un rey que no por eso deja de ser todopoderoso, glorioso. Y luego dice este mismo rey, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros? ¿Nuestra reputación? Hermanos, esto nos humilla cuando vemos la actitud, el sentir de Cristo. Cuando alguien nos ofende y no podemos condescender para guardar la unidad de la iglesia. Cuando estamos guardando rencor, cuando hay resentimiento en nuestro corazón. Estamos listos ahora para el segundo movimiento, la exaltación. En los versículos 9 al 11, después del descenso profundo Él descendió hasta
lo más bajo hasta lo más profundo. Ahora viene la exaltación gloriosa, ¿se recuerdan? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cristo se humilló y Él es exaltado, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Este es el camino hacia arriba y empieza con estas palabras claves, por lo cual, es decir, como resultado de su humillación, Dios lo exaltó. Cristo descendió voluntariamente, pero fue Dios quien lo levantó gloriosamente. Vemos esta exaltación también paso a paso. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, no más un poco más arriba, no, lo más sumo, no simplemente restaurado al lugar que tenía, no, hasta lo sumo. Es una glorificación total, es la exaltación de Cristo como Hijo obediente ahora, como Cordero inmolado, como Salvador coronado. Fue exaltado en su resurrección, su ascensión, su entronización. Cristo fue puesto por encima de todo y de todos. Esa es la exaltación de Cristo. Y le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es ese nombre? Muchos piensan, dice, no, el nombre de Jesús, no. Ese ya lo tenía antes. El nombre que se le da aquí es Señor, Kyrios, el griego, el del Antiguo Testamento, el título divino del Antiguo Testamento, el nombre del pacto, el nombre que los judíos no se atrevían a pronunciar, es ese nombre que ahora se le reconoce públicamente, el humilde Cordero fue y es también el Señor soberano sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso no es opcional, eso es inevitable. Toda rodilla se doblará, toda. Creyentes, incrédulos, ángeles buenos, demonios, toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, todos los hombres, los que están debajo de la tierra, los demonios, los condenados, todos voluntariamente o forzosamente. Toda criatura reconocerá y doblará sus rodillas ante el señorío de Cristo. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No solo se doblan las rodillas, las lenguas también hablarán, confesarán. Y no cualquier confesión, la más grande de todas: Jesucristo es Señor. Los enemigos, decía alguien, de hoy serán los confesores de mañana, porque también doblarán sus rodillas, pero también confesarán a Jesús como Señor, no para salvación, sino para juicio. Pero tú puedes confesarlo hoy, si aún no has venido a Cristo para vida eterna. Ahora, ¿quién se llevará la gloria de este reconocimiento cósmico? Dice el texto, para gloria de Dios Padre. Y eso es algo asombroso. ¿Por qué? Porque ¿quién fue quien sufrió? ¿Quién fue quien padeció? ¿Quién fue quien se encarnó? ¿Quién fue quien se humilló? ¿Quién bajó del cielo? ¿Quién se hizo hombre? ¿Quién se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz? ¿Fue el Padre? No.
¿Fue el Espíritu Santo que fue clavado en la cruz? No, solo el Hijo se volvió uno como nosotros. Solo Él lleva en su cuerpo las marcas de la cruz. Solo Él cargó con nuestra cruz. Y sin embargo, hermanos, miren, cuando llega el momento de su coronación, toda la gloria Él dará a su Padre. Eso es humildad, hermanos, en su máxima expresión. Cristo no presumirá, no se jactará de lo que hizo, ni por un segundo. Toda la gloria es dada al Padre. Seguirá siendo, hermanos, Él tan humilde en su trono como lo fue cuando lavó los pies de sus discípulos, como cuando nos limpió con su sangre. Qué maravilla, hermanos, de humildad. Es a esta humildad a la cual Él nos está llamando: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Veamos el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos estar dispuestos como Cristo a darlo todo por el bien del otro. Eso fue lo que Cristo hizo. Aun si nos cuesta la vida, si eso ayuda a que la iglesia permanezca unida, hermanos, quiero decir que no podemos permitir que el enemigo destruya lo que Cristo compró con su sangre. Si Él nos unió, hermanos, no debemos dejar que nada ni nadie nos separe entre nosotros. Incluso Pablo nos llama en Efesios 4:3 que nosotros debemos guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. No nos llama a crear la unidad, no, es del Espíritu, la unidad del Espíritu, el autor es Dios. No podemos crearla, pero sí podemos quebrantarla. Somos responsables, cada uno de nosotros, en guardar esa unidad. Y tú no puedes quedarte en el medio, decir, bueno, yo no voy a estar ni de un lado ni del otro. No, aquí no hay términos medios. Tus conversaciones, tus actitudes, tu sentir está aportando para la unidad o para la desunidad. Hermanos, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo si no estamos dispuestos a soltarlo todo, como Él lo hizo. Él no se aferró para que otros puedan llegar a ser hijos de Dios. Cueste lo que cueste. A Él le costó todo. Dejó todo para venir a rescatarnos. En Juan 20:21, Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Él dejó su trono, se hizo hombre para hacernos hijos de Dios. Se hizo siervo de siervos y no se detuvo hasta abrirnos el camino al Padre. Ahora, ¿te gustaría escuchar una motivación? Hermanos, todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que el Padre recibiera toda la gloria, ¿no? Vimos. O como Pablo dijo en sus palabras en Romanos 15:9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Eso era la meta. Eso era su alimento de Cristo, su gozo, su pasión. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y termine su obra.
Ese fue siempre el deseo de Cristo desde antes que existiera el mundo, hacer la voluntad de su Padre. Y lo que le pidió el Padre no fue algo fácil, pero no fue un capricho ni una locura. Es como si Dios le hubiera dicho: hijo, tengo unos enemigos allá afuera, seres que se han rebelado contra mí, seres que son barro, y antes de ser barro no eran nada, pero los amo y quiero que vayas y mueras por ellos. Y el hijo responde en palabras del salmista: sí, Padre, me deleito en hacer tu voluntad, tu ley vive en mi corazón. Ahora, miren, en la exaltación del Hijo hay una recompensa. Dice en Hebreos 1:3, el Padre lo levantó en alto, ¿no? Le dio el trono sobre todo trono, un nombre sobre todo nombre, y el lugar más alto de todos, un nombre en el cual tenemos salvación. Ahí está ese hombre, verdadero hombre, así como verdadero Dios, ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. Pero escucha bien, escucha esta recompensa. No es solo para Él. Él, que siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien está sentado, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Hebreos 1:3. Mira la recompensa. Apocalipsis 2:17. Una de las recompensas: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes? Lo que dice también Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Hermanos, no solamente Él recibe la recompensa, está sentado a la diestra de Dios, no solamente se le ha dado ese trono, no solamente se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, sino que esa recompensa la comparte con nosotros, como lo hemos leído. El que se humilla, Él enseñó, será exaltado, y ahora nos dice a nosotros: si tú también te humillas, también serás levantado. Todo lo que Él recibió ahora lo comparte con los suyos como motivación. Hermanos, qué Rey tan bueno, tan generoso. ¿Quieres ver hasta dónde llega esta humildad? Mira, Lucas 12:37. Hermanos, realmente esto es glorioso. Mira, dichosos los siervos a quienes su Señor, cuando regrese, está hablando de Jesús, su Señor regrese, los encuentre despiertos. Les aseguro que se pondrá un delantal, o se ceñirá, como dice la Reina Valera. Los hará sentarse a la mesa y Él mismo les servirá. ¿De qué se trata el cielo? ¿De que nosotros vamos a servir a Dios por toda la eternidad? En parte, pero mira,
Él nos hará que nos sentemos a la mesa y nos servirá. Hermanos, Jesús glorificado a la diestra de Dios seguirá siendo siervo, el siervo humilde, y dice nuestro texto que nos servirá a nosotros. Porque Cristo es el mismo, como dice Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? El que puso las mesas en la tierra es el mismo que las pondrá en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Hermanos, esto realmente para nuestra mente rompe nuestra lógica, es antinatural pensar esto. Pero eso es lo que la Escritura nos dice, nos motiva de esta recompensa. El Señor que sirvió a los suyos seguirá sirviendo a los suyos por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es así, manso y humilde de corazón. Por eso nos dice Él: aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Cristo no dice que aprendas de Pablo, que aprendas de Pedro, de Apolo. No, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. No dice aprendan mi poder, mi sabiduría. No, dice aprendan mi humildad. El Rey de Reyes nos invita a mirar su corazón, un corazón manso y humilde, y nos dice: yo soy así, y si eres mi seguidor, tú también debes de serlo. Haya pues en vosotros este sentir. Hermanos, queremos una iglesia fuerte, queremos una iglesia firme, una familia firme, relaciones sanas. Hermanos, la humildad es la clave. Una iglesia fuerte se edifica con miembros humildes, padres humildes, hijos humildes, imitando a Cristo. Sé el primero en humillarte, aunque el otro haya sido el ofensor. Mateo 5 dice: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú le hiciste algo a tu hermano, no, que tu hermano tiene algo contra ti, toma la iniciativa, está diciendo, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, y habiendo hecho esto, entonces ven, ahora sí presenta tu ofrenda. Está diciendo, toma la iniciativa, aunque haya sido el ofendido. Eso es humildad, eso es condescendencia, hermanos, no es ser más débil, es parecerse más a Cristo. ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de Jesús? Hermano, hermana, Cristo te invita a mirarlo, pero no solamente para que lo admires, Él te invita a mirarlo para que lo imites. Aprended de mí que soy manso y humilde. No te conformes con una fe sin fruto, hermano. La fe sin obras es muerta. Dale forma con tu humildad, la que estás aprendiendo de Cristo, la cual el Espíritu Santo te está guiando. No digas, no, es que yo soy así. No, dile al Señor, Señor, hazme como tú. Quiero ser manso y humilde. Quiero aprender a ser manso y humilde de corazón como tú. Quiero tener esta misma actitud que hubo en ti, por amor a ti y por gratitud de todo lo que tú has hecho en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús,
En este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.